Muchas gracias, Bruno. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos ahí con Flor, Gracias. que en breve les va a contar la agenda de hoy. Pero sumado a lo que dice Bruno, les quería contar que si hay alguno por acá que viene del palo por ahí del performance marketing o que hoy está haciendo simplemente paid media, nosotros también pasamos por ahí. Hace 3 años, hace 2, 3 años, empezamos a darnos cuenta que para el crecimiento rápido y escalable que necesitábamos, el performance marketing o simplemente paid media no eran suficientes, no era lo que nos permitía crecer al ritmo que nosotros queríamos, y fue ahí donde nos empezamos a interiorizar y capacitar muchísimo más sobre el growth marketing. Así que nada, con Flor tuvimos la suerte y el honor de liderar ese cambio de ir de performance marketing a growth, así que hoy en esta charla esperamos compartirles todo lo que fuimos aprendiendo y que nada, un golazo que ustedes que se están buscando formar como profesionales ya arranquen por acá, por el growth. Así que nada, Flor, te dejo para que nos cuentes la agenda. Bueno, gracias, Jay. Antes que todo, aviso que estoy teniendo algunos problemitas de conexión, así que cualquier cosa, Jay va a estar ahí interrumpiéndome si no se me escucha bien. Bueno, les contamos un poco la agenda de hoy. Eh, la charla va a tener como 4 pilares. La primera, vamos a enfocarnos en definir un poco qué es el growth. Hay 1 millón de definiciones, entonces queremos ahí traerles como principio la definición para que se entienda un poco el concepto. Y también qué es un growth marketer, cuál es el profesional que tiene que justamente implementar el growth marketing. Después, ¿por qué hoy les venimos a hablar a ustedes de growth? Y ahí les traemos un poco de data como para anclar justamente esta información y esta justificación. Después, claves como para potenciar los negocios e-commerce, acompañados de algunos hacks para que ustedes se vayan como metiendo en tema de qué es un hack y cuál es su función. Y después, a lo último, un poco cómo empezar con un growth mindset a implementar un poco de growth marketing. Bien, una vez ahí aclarado un poco la agenda, nos gusta mucho compartir conocimiento, así que ahí los invitamos a agarrar sus celus, sacar foto, hacer stories o lo que quieran y compartir en sus redes arrobándonos. Creemos que un poco la base y por qué hoy estamos acá es porque el crecimiento lo hacemos entre todos, entonces nada, es súper importante ahí que compartamos lo que Ahí se Flor, cortó un creo poco. que, creo que Sí. te nos caíste. Voy a compartir pantalla, así te cubro. A ver, a ver. A ver. Ahí bien. estoy. ¿Me avisas, Bruno, si se ve bien la pantalla? Sí, sí. Va, veo una ahí. Bueno, No sé si sos vos o si es la tuya o la de Flor. es la mía, es la mía. Acá en el Perfecto, slide de qué es el growth marketing. Flor se había quedado por perfecto. acá, por el compartir contenido, pero aprovecho ahí para cubrirla porque empiezo yo con el contenido. Y como comentó Flor, la idea es arrancar la charla de hoy como enfocados en una definición bien de manual, bien de libro de qué es el growth marketing para que se lo lleven y se lo tatúen. Y es un poco larga, pero se las voy a leer para que nos vaya quedando un poco claro qué es el growth. El growth es un nuevo enfoque de marketing, es decir, una nueva manera de hacer marketing, que trae prácticas nuevas que se adaptan a la velocidad actual y a los modelos de negocio de la nueva economía digital. Como ustedes bien sabrán, si son aficionados del marketing digital y más si son aficionados del e-commerce, hoy las ventas e-commerce están en un escenario completamente diferente al que estaban, por ejemplo,
hace 5 años, 6 años, 7 años. Hoy las tasas de crecimiento son mucho más altas, mucho más rápidas, y ni hablar si nos ponemos a pensar en todo lo que pasó después de la cuarentena, ¿no? Entonces el growth marketing viene a ser como la respuesta que tienen los marketers y quienes comunican y venden online para tener un crecimiento rápido y sostenido, más sabiendo la competitividad que hay hoy en día en el mercado, lo difícil que es diferenciarse y la necesidad de obtener resultados ya rápido y de manera rentable. Hoy vamos a hablar de ese nuevo enfoque, vamos a hablar de velocidad y vamos a hablar de qué es la nueva economía digital, pero como sé que por ahí la definición es un poquito larga, yo se los quiero resumir en 3 palabritas que para mí el growth marketing es, que es una obsesión por crecer, una obsesión por hacer crecer nuestros negocios. Así que llévense eso como resumen del growth marketing, que es estar todo el día pensando en crecimiento y todo el día definiendo qué hacemos o qué no hacemos en nuestras campañas, en nuestros negocios y en nuestros e-commerce, en base a entender si eso nos hace crecer o no. Eso básicamente es el growth marketing. Y en esto que les contaba de que es un nuevo enfoque, acá les traigo como un gráfico que ilustra un poco lo del nuevo enfoque, ¿no? Nosotros tenemos como 2 contraposiciones o 2 polaridades. La parte del growth marketing, que es todo lo que les venimos a contar, y la parte del marketing tradicional, que es todo lo que venimos a dejar atrás. Ahí, como ustedes ven, el crecimiento del marketing tradicional por ahí es como mucho más lento y mucho menos escalable, mientras que el del growth marketing crece rápido y crece de manera escalable. Entonces, ¿cuáles son todas las variables que se dejan atrás? ¿Qué es lo que dejamos atrás del marketing tradicional o de las empresas tradicionales? Por un lado, dejamos atrás la parte de la subjetividad. El growth marketing también se define como marketing basado en datos, marketing driveado por datos. Entonces, imagínense lo importante que es para el growth el hecho de tener un dato que refuerza nuestro accionar versus dejarnos llevar por la subjetividad, por lo que me gusta, por lo que creo, ¿no? Otra cosa de las que deja atrás el growth marketing es el tema del miedo al error. Nosotros somos criados, educados e introducidos en un sistema laboral en donde es muy frecuente tener miedo a equivocarse, donde todo el tiempo estamos tenemos en la cabeza en que tenemos que hacer las cosas de manera perfecta y todo tiene que salir un 10. Pero lo que dice el growth marketing es que hay que perderle ese miedo al error. ¿Cómo hacerlo? A través de la experimentación. Otra de las cosas que deja atrás del marketing tradicional es el tema de trabajar de manera jerárquica. No sé si ustedes tienen alguna experiencia trabajando por ahí en organizaciones muy jerárquicas o burocráticas, pero justamente eso traba mucho el crecimiento, ¿sí? Y por último, lo que deja atrás del marketing tradicional es el trabajar con megaplanes o megacampañas. O sea, todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, las famosas planificaciones anuales o las planificaciones semestrales, es algo que, lejos de permitirte crecer, es como que te ponen un ancla, ¿no? Te hacen acotarte a un plan súper establecido, y en cambio, ¿qué es lo que te hace crecer y que te hace crecer rápido del growth marketing? Estos 4 reemplazos. En lugar de hacer mega planificaciones, tenés que aprender a ser ágil y a moverte de manera flexible, así como el entorno cambia y como todo cambia muy rápidamente y vertiginosamente. En lugar de las jerarquías, como les contaba, trabajar colaborativamente, empezar a relacionarte con gente que tenga diferentes puntos de vista, diferentes especialidades y empezar a intercambiar opiniones. El tema del miedo al error, como les decía, dejarlo de lado y en cambio empezar a experimentar y atrevernos como a refutar nuestras preconcepciones y a poner a prueba con testeos todas nuestras ideas. Y por último, dejar de lado el tema de la subjetividad por objetivos claros. ¿Esto qué quiere decir? Que, o sea, yo tengo que hacer todo aquello que esté respaldado con un objetivo numérico, que esté respaldado con una métrica, ¿bien? Esto es como un poco el resumen de qué es el growth y qué no es el growth, qué deja atrás. Y hay algo como sí súper clave que digo en todas las capacitaciones que doy, que es que
lamentablemente, si ustedes esperan encontrar una fórmula secreta o una definición mágica acerca de qué es el growth marketing, no la van a encontrar porque no hay tal fórmula secreta, sino que el growth básicamente es el conjunto de las pequeñas decisiones que vamos tomando día a día y de los pequeños incrementos y los pequeños testeos y experimentos que vamos haciendo orientados a crecer, ¿bien? Eso es recontra importante saberlo porque no es que hay algo que yo puedo implementar y ya me transformo en growth marketer, o que yo ya puedo implementar y transformar mi estrategia de marketing en una estrategia de growth. Esto se trabaja como sostenidamente. Es todo el tiempo estar revalidando que cada cosa que hago está orientada a crecer. Y en esto de la orientación a crecer ya les tiro un primer concepto acerca de growth para que se lleven y por ahí lo investiguen mucho más, que es la North Star Metric. ¿Qué significa crecer? Significa hacer cosas y significa tomar todas mis decisiones encaminadas a conseguir una métrica estrella. Eso es la North Star Metric en inglés. Van a ver que vamos a usar el inglés. ¿Y por qué lo vamos a usar? Porque la realidad es que el growth está como súper establecido por ahí en otros países como Estados Unidos, por ejemplo, entonces mucha bibliografía y mucho contenido lo van a encontrar en inglés. Entonces no queremos como traducir todo porque después si quieren seguir investigando lo van a encontrar mucha más info. Pero bueno, esta North Star Metric es la métrica estrella, básicamente. Y como ejemplo, les quiero proponer que pensemos en Spotify. Yo voy ahí a ver si puedo ver el chat. Les voy a pedir que... Ay, bueno, ya spoileé, chicos, perdón. Pasé la diapositiva y spoileé todo. Les iba a preguntar, ¿cuál creían que era la métrica estrella de Spotify, por ejemplo? Y les voy a contar un poco cómo hacer para definir una métrica estrella y de dónde sale la métrica estrella, que es la que dirige todo nuestro crecimiento. La métrica estrella es aquello que equivale a crecimiento del negocio, ¿bien? Por ejemplo, para Spotify su métrica estrella es el tiempo de reproducción de música, ¿bien? Muchos podrían pensar quizás que para Spotify lo importante es que haya gente que se descargue la app, o que, por ejemplo, haya gente que pague el Spotify Premium, pero eso son inputs, son métricas inputs. En verdad, lo que a Spotify le interesa es aquello que le da una relación en el largo plazo con sus clientes, o con sus usuarios, mejor dicho, que es la cantidad de tiempo que pasan reproduciendo música. Y para lograrlo, hacen un montón de cosas. Por ejemplo, primero se enfocan en atraer usuarios y atraerlos con mucha frecuencia, que todo el tiempo estemos dentro de Spotify. Y para eso, por ejemplo, hacen programas de referidos, suman artistas nuevos frecuentemente. Eso hace atraer mucho más público y que más gente se siente interesada en Spotify. Otra de las cosas que busca es también aumentar el tiempo en que uno está en la plataforma, ¿no? Y para eso no solo te permite escuchar música, sino que también te permite crear playlists, te permite descubrir canciones nuevas y que vayas conociendo nuevas opciones dentro de la app. Pero si ustedes se fijan, no hay que quedarse con esta parte previa, no hay que quedarse con el input, sino con realmente la métrica estrella. Y eso es lo que ustedes tienen que pensar si tienen algún emprendimiento o si están pensando en por ahí trabajar en una empresa, en una agencia, realmente entender cuál es el sinónimo de crecimiento, ¿bien? De las empresas o los proyectos en donde están. Y algo recontra importante acerca del growth marketing, y ya les tiro el segundo como concepto importante acerca de esto, es la parte de el proceso o el growth loop. Ustedes seguramente, si son aficionados del marketing, habrán escuchado hablar acerca del funnel de conversión, ¿no? Que es ese recorrido que hace el usuario desde que empieza a conocer una marca hasta que realiza una compra. Seguramente saben que lo que primero tenemos que hacer es generar branding para que nos conozcan, después tenemos que generar interés por el producto y finalmente mandar un trigger o mandar un llamado a la acción, un call to action para que el usuario compre, ¿bien? Si yo pienso que esa es mi estrategia y ese es mi objetivo, me estoy quedando con una visión del marketing tradicional.
¿Por qué? Porque lo que propone el growth marketing es el crecimiento constante. Entonces, el growth marketing no se conforma con que te conozcan, les guste tu producto y te compren, sino que está orientado muchísimo a la fidelización, la retención y la recompra. Por eso, esto en lugar de ser un único círculo o un único funnel, en realidad es un loop, en donde una vez que un usuario te compró, el growth marketing lo que te dice es, tenés que generar re-engagement, tenés que generar la recompra, y una vez que el usuario te recompró, te va a decir el growth marketing, ok, y ahora que te recompre de nuevo. Y es como un círculo medio infinito y medio vicioso en estar todo el tiempo creciendo. Así que imagínense con esto que les digo que primer concepto, la North Star Metric, tenés que tener recontra en claro cuál es tu objetivo y para dónde querés crecer. Y segundo concepto, no te tenés que conformar con que te compren una vez o que se descarguen tu app una vez, sino que al contrario tenés que generar una relación a largo plazo y apostar por la recompra y el re-engagement. Así como les decía, entonces, estos son los dos conceptos iniciales que les quiero dar acá en la intro de definición de growth marketing, y sí dejarlos con dos palabritas recontra claves para lo que es el growth. Yo les dije que no había magia y no había receta secreta para el growth, pero quizás lo más cercano a un truco de magia o lo más cercano a magia para el growth son estas dos palabras. La primera, desaprender, y la segunda, resignificar. Es como todo lo que leíste del marketing tradicional, dalo vuelta y dale un nuevo significado, y todo lo que aprendiste acerca de las compañías tradicionales y los equipos jerárquicos, desaprendelo y animate a generar un nuevo perfil de marketer y a generar un nuevo equipo. Así que, dicho esto, le paso la posta a Flor, si es que ya tiene internet, para Creo que hablar sí. del growth marketer. Bien, ahí te escucho, Flor. Bien, buenísimo. Bueno, ahí les cuento que para hablar un poco de cuál es el perfil que necesita el growth marketer justamente para emprender este desafío de desaprender, resignificar, un poco de hackear, que es una palabra también que van a escuchar mucho, les traje como un poco de qué habla el marketing tradicional o qué perfiles podemos encontrar en el marketing tradicional. El primero de todos, ahí hizo una conjunción entre una creativa, un artista y un premio, porque sería el perfil del marketinero creativo, el típico al que se le ocurren ideas y es premiado por eso, pero al mismo tiempo es el que históricamente tiene la responsabilidad única y es esa persona la que tiene que idear justamente conceptos. Por otro lado está el analítico, el financiero, el que mira los números de rentabilidad y avisa cómo vamos con el margen total de marketing, de inversión en medios y de inversión en marketing de la empresa. Y por otro lado, este es un rol nuevo, no está, y es el experimentador. ¿Por qué no está en ninguna empresa? Por esto mismo que les comentaba Jay antes. Históricamente, y además de los trabajos donde un poco se penalizaba hasta ahora un poco el error, también en la educación formal, ¿no? Nos enseñan a que está mal equivocarse, y el está mal equivocarse lleva a que no querramos asumir riesgos. Entonces la experimentación es como un agujero negro en el que nunca quiero entrar, porque no me quiero equivocar, porque después me entregan el resultado de la prueba como nos pasaba cuando estudiábamos en la escuela, con la carita como triste. Entonces, ese es el experimentador. El growth marketer, en el siguiente slide, fusiona justamente estos tres perfiles. El creativo, en el sentido no de creativo, de idear un montón de conceptos locos, sino creativo en el hecho de hackear la forma en la que miramos las cosas. Mirar los problemas a solucionar o las campañas a crear desde otra perspectiva.
Solo así, siendo creativo en la forma quizás de implementar y también de pensar, vamos a poder ir formando este growth mindset que les comentaba Jay. Por otro lado está el analítico, que es este rol de financiero que todo el tiempo ve la rentabilidad. Es como una responsabilidad nuestra estar todo el tiempo mirando estas métricas, estos datos que nos van a dar como el feedback de si estamos apuntando bien a la North Star Metric, como comentaba Jay antes, o no. Si estamos generando crecimiento constante o no. Y bueno, por otro lado, el experimentador, ¿no? Para poder, hace un tiempo leí una frase que me encantó, que es el que más rápido se equivoca, es el que más rápido aprende qué es lo que no le funciona en su negocio, y por ende es el que tiene una ventaja competitiva, porque si no sabe lo que no sabe lo que no le funciona, justamente va a dejar de invertir plata y esfuerzos en eso. Entonces siempre me gusta como traer un poco la pregunta de la isla desierta, del tipo de si vas a una isla desierta, ¿qué te llevarías? Entonces en estos casos solemos como hacer el paralelismo con las empresas, y si le preguntamos a un e-commerce manager qué perfil creen que deberían sumar para poder justamente hacer crecer el negocio, ahí les decimos que ya no tienen que elegir, sino que nosotros como responsables de marketing y estudiantes de marketing o deseosos de estudiar marketing, podemos tener estas tres capacidades, formar estas tres capacidades, entendiendo que es algo que se forma y que se practica, y no es algo que viene innato, o sos creativo o no sos creativo, o sos analítico o no sos, sino que es algo que se puede formar. Bien, ahora pasando al siguiente slide, les cuento un poco que, como hablaba Jay y como les comentaba antes, un poco la data y la analítica es como la sangre que corre por las venas del growth marketer, y no hacemos nada sin basarnos antes en datos. Entonces, un poco con ese mindset, les traemos la segunda parte de la agenda, que es por qué ahora estamos hablando de growth marketing, y les traemos como datos para poder apoyar un poco este argumento y esta pregunta. Son 2 o 3 estadísticas que trajimos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, el informe que se presentó a mitad de año, ahora en agosto, y vemos que hay un cambio en el comportamiento post-pandemia y durante la pandemia, ¿no? ¿Por qué hay un comprador como mucho más decidido online? Claramente porque está aprovechando la compra e-commerce, justamente porque los locales estaban cerrados. Después la siguiente estadística habla de nuevos clientes, o sea, un 20% de los clientes que están comprando en los e-commerce son nuevos. Es como un mundo desconocido, no sabemos quiénes son, de dónde vienen. Y la tercera estadística es un poco el aumento de demanda, ¿no? Y ahí solemos plantear cómo estamos pensando afrontar ese 63% más de productos vendidos durante esta primera etapa del 2020. Y el growth marketing, después de haberlo ejercido junto con Jay y con el equipo de Duque durante varios tiempo, nos dio la respuesta como a estas 3 consultas, ¿no? La primera es cómo le sigo el ritmo al usuario, dado que cambió el comportamiento, entonces no se comporta igual que antes, ¿cómo hago? La segunda es cómo cambio el rumbo de mi estrategia, o al menos estoy pensando cambiar el rumbo de mi estrategia, entendiendo que cambió el panorama en la pandemia. Y la tercera un poco es
¿Cómo voy a estar a la altura de este crecimiento? ¿Cómo voy a estar a la altura de satisfacer todas las necesidades que el usuario tiene? Y estas estadísticas que les contaba antes, para nosotros cuando las vemos son un poco como Disney, pero también como growth marketers tenemos la responsabilidad de decir, bueno, está bien, está perfecto, es Disney, es nuestro Disney en el e-commerce. ¿Cómo vamos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como para darle una respuesta a estas tres preguntas, ¿no? Entonces, ahí el growth marketing viene a ofrecer como estas soluciones. La primera es experimentación, solo experimentando y solo aprendiendo a un ritmo bastante veloz y bastante ágil, vamos a entender y agarrarle el ritmo al usuario. Después el segundo punto es un poco retención. El 20% de mis usuarios son nuevos. ¿Qué voy a hacer para que me sigan eligiendo? Y hablar esto del loop que antes comentaba Jay, ¿no? ¿Cómo dejo de concentrarme en adquisición, o sea, en generar nuevos usuarios todo el tiempo? ¿Y cómo empiezo a pensar en capitalizar toda esa cantidad de usuarios que ya tengo? Entonces el growth también viene a responder un poco a esa necesidad. Y el tercero es escalabilidad. ¿Cómo hago? Aumentó la demanda un 60%, ¿cómo hago con los mismos recursos para poder escalar y que el crecimiento no me coma, sino que sea súper organizado? Y ahí un poco les traemos, a continuación arranca Jay un poco con la parte de experimentación, les traemos un poco más de información sobre cómo el growth responde a estos tres pilares de experimentación, retención, escalabilidad, que es lo que está pidiendo la demanda por un lado y exigiéndonos a nosotros el marketing como solución. Bien, gracias, Flor. Y acá estos puntos que vienen son los famosos hacks. Si ustedes escucharon hablar un toque de growth hacks, son estos pequeños, estas pequeñas acciones o estos pequeños truquitos que todos juntos y haciéndolos de manera rápida y juntándolos a todos, hacen que vos crezcas. ¿Vieron ese gráfico que les mostré que era el crecimiento y estas flechitas que te van haciendo crecer? Bueno, esos son los hacks. Así que, yendo a la parte de experimentación, lo primero que les queremos contar es que, vieron que cuando les definí el growth marketing, les conté que hay una definición muy famosa que es esto de el marketing basado en data. Y el hecho de basarse en data es el hecho de trabajar con un método científico. Hay otra definición de growth marketing muy copada que lo que dice es que es el marketing que trabaja con un método que te permite mover palancas casi de una manera científica para generar crecimiento. Y esas palancas o ese método científico del que habla la definición es un poco trabajar literal como los científicos. Primero, tener una hipótesis. Todo el tiempo estar generando suposiciones o hipótesis acerca de cómo deberían ser las cosas o cómo pienso que son las cosas y instantáneamente proponer un testeo, un famoso A/B testing que se puede hacer recontra fácil en todas las plataformas digitales. Por otro lado, también este método científico de estar innovando todo el tiempo. A la vez que hago hipótesis y testeos, tengo que ir registrando y tengo que ir teniendo como una bitácora o una agenda de aprendizajes que me permitan registrar todo lo que voy descubriendo. Y ahora les muestro cómo construir una. Y después también esta parte que ya lo mencionaba Flor, de ser creativo y analítico a la vez. Para entender si mis testeos están dando resultados y qué resultados están dando, tengo que poner muchísimo foco en el análisis de datos y a la vez no solo me tengo que quedar en la parte como más cuadriculada del número y del dato, sino que tengo que ser creativo, porque sin creatividad no se me van a ocurrir los testeos. Si yo tengo, por ejemplo, un desafío que puede ser
conocer cuál es la audiencia que más me compra. Voy a tener que ser creativo para entender qué testeos tengo que hacer. Por ejemplo, puedo hacer un testeo de, bueno, si mi audiencia responde más a una comunicación un poco más estructurada o un poco más desestructurada. Bueno, tengo que ser creativo para proponer ese testeo y después tengo que ser suficientemente analítico para entender por dónde fue el resultado. Entonces les desagrego como estos 4 puntitos en otros hacks a la vez. Lo que les decía de la innovación y de la Learning Agenda. Siempre que trabajen en Growth Marketing o siempre que quieran como orientarse al Growth Marketing, tienen que saber que es importante tener registrados todos sus hallazgos y tener registrados todos los descubrimientos que van haciendo y todos los experimentos que van haciendo. Entonces acá les traigo un ejemplo de la agenda de aprendizajes o Learning Agenda que trabajamos nosotros en el equipo, en donde se construye de la siguiente manera. Tenemos responsables de hacer testeos y de hacer pruebas, tenemos hipótesis, que son las suposiciones que nosotros tenemos como equipo, tenemos premisas, y también tenemos la parte de premisas y la parte de testeo, que es donde describimos qué campaña o qué herramienta o qué acción vamos a poner en práctica para descubrir si nuestra hipótesis es correcta o no. Y por último tenemos la parte de la validación y la parte de lo analítico, como les decía. Si yo propongo un testeo, después tengo que decir cuándo ese testeo va a ser un resultado positivo y cuándo ese testeo va a ser un resultado, entre comillas, entre mil comillas, un resultado negativo. ¿Qué es lo importante de esta Learning Agenda y del aprendizaje continuo? El hecho de que al estar experimentando todo el tiempo y al hacer testeos todo el tiempo, en ningún momento es que te equivocás. Simplemente vos tenés una validación o una refutación de tu hipótesis inicial. Pero no es que estás cometiendo un error porque no pasó lo que vos pensabas. Al contrario, vos, como dijo Flor hace un ratito, estás buscando equivocarte lo más rápido posible. Y en relación a eso, les traigo 2 cosas. No sé si están ahora porque no me acuerdo muy bien el orden de los slides, pero acá sí la primera, una herramienta muy copada de experimentación para que investiguen. Es una herramienta paga, pero nada, si tienen la suerte de trabajar en una empresa que lo puede pagar o bien si quieren capacitar, está bueno conocerla, que es una herramienta de testeos en el sitio, porque también hay algo importante, es que no solo se testean campañas y no solo se testea la comunicación paga, sino que después también tenés que testear lo que estás mostrando en tu sitio web. Y para eso está esta herramienta que está muy buena, que se llama VWO, que te permite hacer A/B testings en tu sitio sin la necesidad de que intervenga un programador o un desarrollador, que está muy bueno para explorarla. Y lo segundo, que ahí sí es como un poco más fácil y por ahí lo puedes hacer si ya estás trabajando en un lugar o estás interesado en hacer campañas, cuando tengas ahí el uso del Business Manager como más canchero, como decía Bruno, que un poco también esto lo va a brindar el curso, es aprender a hacer A/B testings. Acá les traigo un ejemplo de uno de nuestros clientes que es 47 Street, en donde si tienen alguna idea o nada, conocen como por arriba la marca 47 Street, es una marca súper joven, súper canchera, habla de manera muy informal, va dirigido a un segmento muy trendy, digamos, de adolescentes. Y entonces nosotros, como conociendo el perfil de la marca, lo que pensábamos era que hablar de manera descontracturada o de manera informal era lo que más iba a funcionar. Sin embargo, casi estando 99% seguros de esto, decidimos ponernos a prueba y hacer un testeo de qué pasa si pongo a competir un contenido descontracturado con uno estructurado, como un poco más formal, de comunicación más formal. Y para nuestra sorpresa, el contenido que terminó ganando es el que nosotros no pensábamos. Entonces, de esto se trata el growth marketing, y esto es lo que hace un growth marketer, como a pesar de que su opinión y su juicio esté casi 100% seguro acerca de algo, como nosotros estábamos seguros de lo de 47, ponerlo a prueba, hacer un experimento y dejarnos guiar por los números, como nos pasó acá, y que a partir de este testeo
empezamos a ser mucho más estructurados en nuestra comunicación. Retención, que era el número 2, te dejo ahí, Flor. Bien, ahí sigo. Bueno, la primera vez les voy a contar como lo que me pasó la primera vez que vi este funnel. Vi marketing tradicional abarca awareness y acquisition, que es awareness, branding y consideración, si quieren, y adquisición. Y el growth marketing se basa en todo el funnel completo. Como que me choqueó cuando vi este funnel. Dije, no puede ser. Yo hace un montón vengo trabajando en marketing digital, me niego a creer que este funnel es real. Después, o sea, mi primera postura fue negarlo, después lo acepté. Siempre dicen que cuando lo empezás a aceptar es cuando podés empezar a trabajarlo. Entonces me empecé a preguntar, ¿cómo hago yo las campañas? ¿En dónde me centro en Analytics? ¿Cuáles son las métricas que hoy son como mis métricas estrella? La realidad es que estaban todas basadas en adquisición, en cantidad de sesiones, en cantidad de usuarios que entraban a mi sitio, cantidad de compras. Recién ahora se está empezando a hablar de, no sé si saben lo que es el lifetime value, pero es el costo de valor de un usuario, del tiempo de recompra. Recién ahora nos estamos empezando a preguntar qué cantidad de clientes, cuál es el share de clientes que me compra más de una vez. Y la realidad es que hoy en lo que es marketing es una obviedad decir que el costo de retención es mucho más económico que el costo de adquisición de un nuevo usuario. Bueno, ok, si lo sabemos, entonces, ¿qué estamos haciendo para que justamente retener a ese usuario y que el 90% de nuestras acciones no estén solo enfocadas en adquisición y en generar nuevo tráfico? Entonces, voy a ser medio pesada durante esta segunda etapa y estos puntos que les traje, pero les voy a hablar mucho sobre retención para que se vayan con eso en mente y si están trabajando con alguna marca, puedan empezar a pensar en esta parte también del funnel, ¿no? En el siguiente slide les traigo el primer caso. El buyer person, el buyer persona. Seguramente muchos de ustedes, si están estudiando y se están metiendo en el mundo del marketing, lo escucharon nombrar un montón de veces. La realidad es que hoy nos quedamos un poco a medio camino de pensar en el buyer person aspiracional, o sea, cuál creo yo que es mi buyer person, y cuál termina siendo el buyer person real, cuál es ese usuario que me termina comprando a mí. Ni hablar de que todavía se sigue hablando, en vez de buyer person, en el concepto anterior, que son audiencias, target, mujer entre 30 y 40 que vive en Cava y que tiene tal, quizás, posición socioeconómica. Y si vamos a pensar en eso, estas dos marcas tienen un buyer person totalmente diferente, pero si pensamos en la audiencia tradicional es la misma, entonces estaríamos segmentando mal. Entonces ese es como el primer hack que les traigo en cuanto a retención, realmente analizar si el buyer person aspiracional que yo tengo es el que realmente me termina comprando. El segundo punto es brandformance, y acá, es eficiencia en adquisición. Y acá les traigo un concepto que no sé si conocen, pero usamos mucho nosotros en nuestras campañas y se llama gamification. Se los traigo un poco, no para enfocarme en gamification, que es usar como las habilidades o el gancho que tiene el juego, en este caso para tener el lead del usuario, sino justamente lo que les hablábamos antes de poner la creatividad a disposición de
cuáles son las formas que terminan generando mayor conversión. Ahí, para traerles solo un punto, este tipo de tácticas de generación de leads es un 200% superior a los pop-ups regulares donde les decimos dejanos tu mail y te comentamos las novedades. Aún cuando tienen quizás como un call to action o un texto súper creativo. Entonces ahí está como la responsabilidad creativa y analítica también del growth marketer de buscar como las formas más eficientes de generación de leads en este caso, y también de reducción de primera compra, porque el cliente está como más enganchado y más interesado después de haberle dado el estímulo del juego en convertir. En el siguiente slide les hablo de brandformance, y es lo que les comentaba antes. Un poco siguiendo el gráfico, el funnel que les mostré al principio, de que el marketing tradicional se enfoca en adquisición y el growth en retención, también es que tenemos nuestro mindset en enviar mails, por ejemplo, o hacer campañas hablando de descuentos porque estamos convencidos que eso es lo que va a vender. La realidad es que tenemos que empezar a pensar un poco más allá, como les decíamos antes, de cómo les sigo vendiendo a los que ya me compraron, cómo sigo fidelizando ese público. Y pensar en base al buyer person que les comentaba antes, cuál es el tipo de contenido que le interesa al usuario que ya me compró. Acá usamos mucho, cuando mi familia me pregunta a qué me dedico, es muy difícil explicar automation y social media, más porque mis padres son bastante grandes, entonces les hago la analogía con Tinder, en donde digo, bueno, sé que Tinder buscas una pareja para hacer match y listo, ya está, ahí quedó, después la seguís usando para seguir teniendo más match. Bueno, nosotros vamos más allá. No solo nos ocupamos de adquirir al usuario, de hacer ese match con el usuario, sino justamente de la relación más a largo plazo. Bien, y ahí entiendo, bien, tengo algunos puntos más de retención. Antes, generalmente hacemos la analogía en growth marketing de pensar las cosas de otra forma, como les comentaba antes, y ahí les traigo la estadística que, siendo generosos, alrededor del 3%, 2% es un benchmark de tasa de conversión de e-commerce. Siempre los invitamos a pensarlos de manera inversa, entonces ver que entre el 98 o el 97% de usuarios que entran a los sitios se van. Entonces ahí preguntamos y le damos la relevancia a la retención. ¿Qué estamos haciendo? Ya que el 98% se está yendo sin comprar, ¿qué estamos haciendo para justamente incentivarlo a que compre, o al menos a entender por qué se está yendo? Entonces acá hay dos ejemplos. Uno es de retención quizás más reactivo, de el usuario se está por ir del sitio y le salta un pop-up que le dice no te vayas, tenemos un 5% extra, compra ya. La realidad es que da unos números de conversión o de recuperación y de reducción de abandono súper bueno, y el otro quizás es más proactivo, si se quiere decir. El usuario ya se está yendo, pero por lo menos, si no le vas a dar un descuento, preguntarle por qué no compró, para poder justamente trabajar en una estrategia de retención y de aumento de conversión. Bien, y también los invito a ver qué estamos haciendo con los usuarios que están en nuestra base de datos, con esto de hablar de retención y no nos están comprando. No sé si ustedes trabajan sobre email marketing o conocen un poco estadísticas,
Email marketing está entre el top 3 de fuentes de retorno de inversión. Soy especialista en automation y me canso un poco de escuchar, no, bueno, el mail ya fue, automation ya fue, la realidad es que no, está dentro del top 3, entonces es súper relevante. Y acá les traemos esto con la excusa de hablar de cross-channel. O sea, si bien hay especialistas, y en Nuke tenemos especialistas en las diferentes áreas y en los diferentes medios, nuestro desafío siempre es pensar, cuando hablo de cross-channel, perdón, es a través de todos los medios. En pensar cómo potenciar esa acción de mail que se me ocurrió a mí, como por ejemplo mandarle un mail a la base que está inactiva y no abre mis mails, cómo potenciar esa acción a través de las diferentes fuentes. Por eso hablamos de cross-channel, y cuando hacemos este tipo de acciones a través de todas las fuentes, tenemos como una oportunidad de potenciar los números y los multiplicamos entre 2 o 3, acorde como al benchmark que tenemos. Y un poco el mindset de growth habla de eso, ¿no? No importa en qué medio estés impactando, siempre tenés que pensar en la North Star Metric, como les comentaba Jay, y un poco eliminar las barreras y dejar de trabajar en silos. ¿Eso significa que yo, como especialista en email marketing y en automation, voy a tener que ir a implementar una campaña de ads? No. Habla de laburar en equipo y poder justamente encontrar cómo potenciarnos entre todos. Flor, genial. Una pregunta que hacían ahí es, Sí. todo esto que vos estás contando de automation y de email, ¿qué Sí. plataforma recomendás? Acá dicen que usan MailChimp y yo entiendo que está bueno cuando tenés por ahí un presupuesto un poco más acotado, pero si tenés más posibilidades hay otras, ¿no? Sí, nosotros, MailChimp está buena, hay varios planes de MailChimp, también es importante saber eso, o sea, se puede hacer upgrade y te permite hacer flujos automáticos de automation, así que investiguen un poco más y vean ahí cuáles son las funcionalidades que hoy no tienen activas. Y también nosotros trabajamos mucho con Icon Marketing, son especialistas en automation, es una herramienta especialista en automation, así que está muy buena. Y después hay otras herramientas dependiendo de la plataforma e-commerce que tienen, como por ejemplo las que les mostraba Exit Pop-up o encuestas de Exit, que lo que pueden hacer es buscar en el store de aplicaciones de su plataforma e investigar cuáles son quizás nativas, que va a ayudar a que tengan las cosas más integradas y les va a reducir el trabajo manual. Genial, gracias. Bueno, y ahí vuelvo con el último punto, ¿sí? Que era el punto de escalabilidad. Y la escalabilidad hace referencia a lo que contaba Flor. Ahora que hay muchos más usuarios que están dispuestos a comprar o que ya maduró mucho más en este corto plazo el mundo del e-commerce. ¿Cómo hago para, quizás con la misma cantidad de gente o con, básicamente, yo siendo la misma persona y teniendo las mismas 24 horas del día, cómo hago para seguirle el ritmo a ese crecimiento? Y ahí la primera respuesta es la tecnología. Hay un montón de herramientas tecnológicas que lo que te permiten es reemplazar todo lo que vos humanamente haces de manera manual, todas esas tareas que vos haces de manera manual y repetitiva, que las podría hacer un bot, básicamente, tener ese bot y tener esa tecnología para que las haga. Entonces, una de las que recomiendo, que es paga pero no es tan cara, es Opteo, que nada, seguramente si ustedes anotan al curso, al bootcamp, y tienen como su día de hablar acerca de Google Ads, quizás la vean, quizás no, pero es una herramienta que te trae inteligentemente cuánto aumentaron las métricas o cuánto variaron las métricas en tus principales clientes o tus principales campañas. Entonces eso lo que hace es que si vos tenés que acostumbrarte a trabajar con muchos clientes a la vez o tenés que estar siguiendo muchas campañas a la vez,
no tengas que multiplicarte, sino que básicamente tengas que configurar una alerta y eso te llegue solo a tu mail, ¿bien? Eso es recontra importante. Después, otro tema para escalar y para crecer rápido es tener esta capacidad o este skill de flexibilidad que yo les contaba. Vieron que al principio les decía que tener un plan demasiado estructurado y demasiado estanco te puede frenar el crecimiento, y es así, y se los digo con mucho conocimiento de causa, y siendo una recontra friki del control y recontra amante de que esté todo organizado y planificado. La realidad es que cuando vos estás laburando y en un mercado que cambia tan rápido y es tan dinámico, terminás siendo esclavo de tu propia planificación. Es como si yo te hubiera preguntado antes de la cuarentena, che, ¿preferías hacer una planificación anual o invertir ese mismo tiempo en capacitarte para aprender cómo ser más flexible o capacitarte en growth marketing antes de toda esta cuarentena? Y la realidad es que hubiese elegido la capacitación para ser mucho más flexible. Y uno de los puntos en donde menos flexibilidad hay hoy en la industria del marketing, en la industria de e-commerce, es en la parte de los presupuestos. Como ustedes saben, todas las marcas tienen sus presupuestos para invertir en medios, para hacer campañas y demás, y la mayoría de esos presupuestos son estancos y son fijos. Pero lo que nosotros hemos comprobado es que la mejor forma de trabajar para crecer y a la vez para frenar cuando no estás siendo rentable es trabajar con inversiones flexibles y variables. Entonces nosotros lo que establecemos como nuestra métrica estrella es el ROAS, que quiere decir Return on Ad Spend, el retorno de lo que gastás en tus anuncios, ¿sí? De la inversión que pones. Entonces, nosotros nos seteamos como un objetivo de cuál es nuestro ROAS objetivo y nuestro mejor ROAS, y decimos, bueno, siempre que lleguemos a este ROAS y que lo estemos superando y que las métricas sean buenas, me animo a seguir invirtiendo para capitalizar esta como buena racha o capitalizar estos usuarios que están teniendo una muy buena tasa de conversión. Y al contrario, cuando estamos por debajo y no estamos llegando a esa métrica estrella, automáticamente decimos, bueno, no, frenemos un poco porque evidentemente hay que optimizar y hay que cambiar algo en nuestro plan, pero no es eficiente y no es rentable seguir invirtiendo a este ritmo porque básicamente, en criollo, estoy perdiendo plata. Y bueno, es recontra importante porque aunque ustedes no lo crean, hay un montón de profesionales del marketing que están formados en la vieja escuela, en donde ellos tienen un presupuesto de 1.000.000 de pesos y se gastan ese 1.000.000 de pesos incluso cuando las cosas no están siendo rentables y cuando las cosas no están yendo bien. Y al contrario, también hay marketers formados en la vieja escuela que por ahí tienen 1.000.000 de pesos y con eso están facturando 100 millones, o sea, están teniendo un ROAS recontra bueno porque están poniendo 1.000.000 y están recuperando 100 millones y no se avivan en decirle a sus marcas, che, pongamos más plata que es el momento de invertir más. Entonces eso es, digamos, lo que te da la flexibilidad y lo que te permite tener este ritmo. Y después ahí como metiéndome un poco más en el campo de Flor, en el expertise de Flor, que es el automation, algo recontra importante para escalar es una opción de push notifications que básicamente, a ver, no sé si resumirlo en push notifications o hablar de automatización en sí. La realidad es que hay muchos, la vieja escuela quizás hace envíos de email marketing o te muestra pop-ups en los sitios y demás, trabaja con esas funciones, pero lo hacen de manera muy manual. En cambio, lo que te permite escalar es poder generar reglas inteligentes para que esos envíos y que esos pop-ups y esas push notifications se muestren de manera inteligente y automática. Entonces, algunos ejemplos acerca de eso son las estrategias de retargeting, que por ejemplo lo que hacen es configurar que siempre que hayas visto un producto, al pequeño periodo te vuelve a mostrar ese producto. Después están los flujos automáticos de recupero, que lo que hacen es que cuando hace mucho tiempo que vos no visitas el sitio o hace mucho tiempo que vos no abrís los mails, te envían, digamos, una notificación o un mail recontra personalizado para que vuelvas a formar parte de la base activa, y ahí
bueno, como ven, les mostramos los ejemplos de retargeting y también un ejemplo de recupero de bodegas Bianchi que funcionó súper bien, que combina el mensaje personalizado de volver y completa tu compra con un beneficio económico que siempre es como que potencia mucho más la reacción y el efecto que tiene. Último punto acerca de la escalabilidad. Entender en qué cosas vale la pena invertir nuestro tiempo e invertir nuestro esfuerzo y en qué cosas no. Es recontra importante para escalar, poner foco en lo que realmente te hace crecer. Entonces, para eso les trajimos acá la matriz que usamos nosotros para clasificar nuestras tareas, que es la matriz de esfuerzo-impacto, en donde nosotros siempre que quizás nos encontramos con demasiadas tareas o estamos muy sofocados por ahí de qué cosas hacer para seguirle el ritmo del crecimiento al e-commerce, empezamos a hacernos dos preguntas. ¿Qué tanto esfuerzo nos requiere como equipo? ¿Y qué tanto impacto? No sé por qué ahí no se ve el nombre del otro eje, pero el eje de abajo es el impacto. ¿Qué tanto impacto va a generar en mi e-commerce? Entonces, te voy a hacer un ejemplo. Por ahí vos no haces automation o no sos especialista en automation, o sea que te va a requerir un esfuerzo alto empezar a tener estas estrategias y estas tácticas. Pero a la vez, a pesar de tener ese esfuerzo alto, sabes que te va a generar un impacto recontra alto, porque como contaba Flor, las métricas son espectaculares, el crecimiento es muy bueno y demás. Entonces ahí como que vos ya sabés que ok, mi esfuerzo vale la pena porque esto realmente va a permitir escalar mi negocio y me va a hacer permitir crecer. Así que estos son como los puntos más importantes y con este entiendo que llegamos como al final de los 3 puntos que nos respondía el growth marketing. Sí. Y ahí como para ponerlos a prueba y ver si estuvieron un poco escuchando, antes de ir al final, la próxima parte que nos queda es la parte en donde les contamos ahí cuáles son los tips para arrancar o por dónde arrancar, pero antes los invitamos a hacer un Kahoot, no sé si conocen, yo acá tengo preparado. Voy a dejar de presentar, así me preparo. Acá siempre nos gusta como terminar un poco o finalizar con alguna dinámica como para concretizar, si quieren, si está bien conjugado el verbo, el conocimiento. Entonces ahí preparamos como algunas preguntas para contraponer un poco lo que es el marketing tradicional contra el growth marketing. No sé si conocen Kahoot, pero ahí lo que les vamos a contar, a mostrar un poco, se tienen que loguear en kahoot.it. Y con ese pin les va a aparecer Game Pin y tienen que poner ese número, 876-4641. Lo voy a poner acá en el chat. 876. Ahí como dice Flor, la idea es como jugar un rato. Para nosotros como que queda mucho más fijado el conocimiento cuando después te hacen un par de preguntas. Así que en estos minutitos que nos quedan, yo iría por acá. Acuérdense que cualquier duda, consulta que tengan, la pueden dejar en el chat y ahí la vamos respondiendo. Ahí Giovanni nos decía que no entiende cómo el marketing tradicional como sigue funcionando y sigue teniendo vigencia. Yo en lo personal creo que es porque no se conoce quizás otra forma de trabajar y de desafiar y de ver las cosas. Me parece que es por ahí. ¿Cuál es ahí tu percepción, Jay? ¿Por qué algunas marcas siguen eligiendo o algunas empresas siguen basándose en el marketing tradicional en lugar del growth?
Qué difícil. La verdad es que yo me pregunto lo mismo, porque creo que es un poco el desconocimiento y es un poco que el tema es muy nuevo, creo yo. Porque piensen que, a ver, ustedes que se están formando como profesionales, recién ahora en el 2020, Miami Ad School se avivó y quiere meter todo el tema del growth marketing porque se dan cuenta que es importante. Pero antes no había nada. Entonces también como ustedes si están pensando en estudiar, imagínense la ventaja competitiva que tienen como profesionales de aprender sobre esto. Así que aprovechenlo porque yo creo que cuando se popularice mucho más, los profesionales más buscados vamos a ser los que estamos originalmente desde medio el crecimiento y el nacimiento del growth. Así que es recontra clave eso. Bueno, iniciamos. No sé si ahí por Dale. el chat hay alguna. Bueno, ahí se sumó alguien. Bueno, son un par de preguntitas y tienen unos segundos para responder. Van a tener que apretar el color de la respuesta elegida. Corren los segundos. Hay 20 segundos para responder, ahora quedan 10. ¿Qué es el growth para ustedes? Seleccionan el color de la respuesta que crean correcta. Bien, Bien, la ahí, mayoría respondió muy bien. muy bien. Bien. Nati primera, Rona Barro segunda, Axel tercero. Segunda ¿Cuáles son pregunta, las ¿cuáles son? claves? Perdón, Flor, te escucho con delay. ¿Cuáles son las claves del growth marketing? Bien, Bien, perfecto. Un también. objetivo en común, el crecimiento, la North Star Metric, experimentar para entender qué es lo que funciona mejor y medir constantemente para ver dónde enfocar nuestros esfuerzos. Buenísimo. Cambié ahí la entrada del micrófono para ver si logran escuchar la música del Kahoot, porque es realmente lo que le da la onda al juego. Ahí, Flor, Sí. avísame si se escucha. No, no se escucha. No, pero ahora no empezó. Ahí cambié el micrófono. Vamos a ver si. A ver, Ro sigue liderando. ¿Se escucha? No. Ay, qué Características de un mal. growth marketer. Creativo, experimentador y analítico. Jerárquico y analítico. Experimentador con miedo al error. Esta creo que se la hicimos muy fácil. Bien, muy bien. Bien. Pasamos a ver. Nati tiene el fueguito porque quiere decir que respondió todas bien hasta ahora, pero es según tiempo también, correctas y el tiempo. El growth marketing abarca todo el funnel, ¿verdadero, true o false, falso? Bien, Bien, verdadero, verdadero. verdadero. Y queda la última, ¿no? Sí, la última, son 5. 5 de 5. ¿Por qué necesito definir una North Star Metric? Ahí es porque es la que realmente me termina generando ganancia o porque va a permitir generar un crecimiento sostenido. No sé si hay muchos fans del Señor de los Anillos en la audiencia. Bien, Bien, bien ahí, bien ahí. Está bueno hacer esta como diferencia porque hay veces que lo que te genera ganancia rápida hoy no es lo que te permite crecer como negocio en el largo plazo. Por eso cambia la respuesta. Bueno, a ver quiénes son los ganadores.
Maru, puesto número 3. Axel, número 2. Y número 1, Ro Navarro. Felicitaciones. Creo que se me había cortado el micrófono. Ro, felicitaciones. Sí, la o el primero, no sé, Ro, de qué es. Sí. Pero bueno, felicitaciones. Bueno, habiendo hecho este jueguito, la idea ahora es pasar a contarles un poco el resumen y qué nos llevamos de todo esto. Ahí voy otra vez con la pantalla. Voy un poco arrancando y les voy contando. Por lo general, a veces nos encontramos con personas que nos suelen decir, che, pero al final lo que yo hago es growth. Y los invitamos a repensar un poco y a repasar la presentación que les contamos recién, e investigar un poco más sobre growth y a realmente preguntarse si lo que están haciendo hoy es growth o no. Y entender si no se están dejando quizás atrapar por las garras del marketing digital tradicional. Ahí, Jay, ¿querés cerrar un poco qué es lo que nos permite hoy quizás hacer growth? Dale, buenísimo, Flor, gracias. Un resumen en 3 puntos que fueron quizás los 3 ejes más importantes o son los 3 ejes más importantes de cómo ir pasando del tradicional al growth. Primero, el tiempo. Acuérdense que hoy les va a dar como una ventaja re competitiva como profesionales estar capacitados en la agilidad por sobre todas las cosas. Y en cuanto al tiempo, también acuérdense la importancia de la automatización para poder escalar. Después el error, resignificar el error y animarnos a equivocarnos para aprender. Y ahí tenemos como un mantra que dice que la vida sea un MVP, que ahora les cuento un poco de lo del MVP, y que la experimentación sea nuestra guía. MVP, ¿qué quiere decir? Olvidémonos un poco de la necesidad de hacer todo a lo grande y a la perfección. Empecemos a experimentar con el minimum viable product, que es lo mínimo que necesito lanzar en cuanto a campaña o lanzar en cuanto a producto para poder aprender y tener conocimientos de si las cosas funcionan o no. Ahí Y por solo una último, acotación, Jay, te interrumpo. sí, Busquen e investiguen sobre el MVP porque la verdad es que me cambió un poco la forma de ver mi vida. Siempre pensando en ir a lo grande para romperla, para rockearla, y la realidad es que no. Pensemos un poco qué es lo que, che, tengo que entregar esto, pero no, para hacerlo como yo quiero voy a tardar 3 meses. Bueno, ¿qué es lo que puedo entregar en 15 días? Y que me va a dar la perspectiva de si en lo que estoy trabajando realmente estoy otorgando valor o no. Me encanta como ese concepto y los invito a que, que lo prueben y que salgan y lo investiguen porque es muy bueno y nos cambia un poco la forma de pensar. buenísimo. Y el último, el tema de estar como todo el tiempo pensando en ir hacia una meta fija y pensar que logro una venta o logro tal facturación y mi objetivo ya está cumplido. No, al contrario, lo que propone ahí el growth es, primero que nada, tener muy en claro tu KPI estrella, tu North Star Metric, y después estar como en este tema que decíamos del loop de la mejora constante. Si alcancé mi primer objetivo, bueno, ¿cómo lo redoblo? ¿Cómo me vuelvo a desafiar? Hay algo que yo me llevo un montón de trabajar con Flor, que es que Flor, cuando ve que llegamos al objetivo de facturación de uno de nuestros clientes, te hace la típica pregunta, bueno, y ahora subimos el objetivo, ¿no? No te deja descansar. Es muy gracioso eso de Flor, pero está buenísimo y es red de growth marketer, como no dejarse conformar a pesar de llegar al objetivo, como siempre estar alentándote a más y a alcanzar más. Así que eso también llévenselo de esta presentación. Así que eso sería como el resumen, digamos, para llevarnos. Acá les dejamos nuestros contactos por si tienen como más consultas o dudas. Y quiero que, no sé si hay alguna pregunta que no respondimos, Flor, en el chat.
No, nos preguntaba Giovanni si estábamos usando dentro de LinkedIn el Sales Navigator, lo estamos como un poco investigando, pero todavía no lanzamos como ningún plan, pero creemos que es una herramienta ahí bastante potente. Después Alberto que nos dice, yo creo que estoy haciendo growth. Bueno, si lo estás haciendo hace tiempo y realmente investigaste y lo estás ejecutando, perfecto. Lo único que te invitamos es que pienses realmente y analices las diferentes variables que vimos hoy para entender si realmente lo estás implementando y generando este crecimiento constante. Bien, no sé si hay alguna consulta más en el chat, entiendo que no.